Bien, buenas noches con todos. Permítame presentarme, mi nombre es Fernando Molina. Vamos a trabajar hoy en este webinar gratuito sobre herramientas pedagógicas para la docencia. Mil disculpas por el retraso, unos 5 minutos. La idea fue que admitamos al mayor número de compañeros posibles para este webinar. Bien, de igual manera, los que asistieron el día de ayer y la semana anterior, vamos a poner una normativa para este webinar, que básicamente es no utilizar la cámara y el micrófono para mejorar la conectividad. Recomendar en sus casas que no utilicen el internet para que sea más eficiente la conexión y se nos escuche mejor. Al final de la intervención, tanto de mi persona como del profesor Raúl, abriríamos el micrófono para dudas, inquietudes y preguntas sobre el tema que vamos a tratar hoy, de tal suerte de poder lograrlo dentro del tiempo establecido. El tiempo para este webinar aproximadamente es de 1 hora, 1 hora y media, dependiendo también de las preguntas e inquietudes que tengamos. Y los datos de contacto disponibles para que ustedes puedan también cualquier inquietud adicional sin ningún compromiso durante el tiempo, mañana otro día, pues se pueda resolver las inquietudes. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar sobre herramientas pedagógicas para la docencia, específicamente herramientas digitales. Siempre empezamos por la parte, vamos a tener que estar admitiendo un poco más, ya mismo se nos llena el cupo y estamos 152 participantes. Tenemos para 250, esperemos que se sigan uniendo. Siempre la parte legal es importante. ¿Por qué realizar estos eventos? ¿Por qué realizar estos cursos? Un cordial saludo iniciando con GIS, el Centro de Capacitación, Información y Entrenamiento, el Instituto de Investigaciones Informáticas y Forenses del Ecuador, el Centro de Capacitación SIG-YASUNI y, por supuesto, la Universidad Católica de Cuenca. Entonces, conscientes del proceso de recategorización docente, que de acuerdo a la ley intervienen estos 4 aspectos: el tiempo de servicio, la evaluación de desempeño como tal, el título académico que corresponda, por supuesto, a cada categoría, y nosotros nos vamos a centrar en el punto 2, actualización profesional. Entonces, la parte legal al respecto, nuevamente me permito indicarles, en la parte importante de actualización profesional, de acuerdo a la normativa para aquello, el literal B del acuerdo ministerial que rige esta normativa nos indica que se entenderá por desarrollo profesional la actualización de los docentes a través de cursos impartidos dentro del programa de formación continua. ¿Qué significa esto? Y bueno, y serán habilitantes únicamente aquellos cursos aprobados o programas ofertados por universidades y escuelas politécnicas reconocidas en el país y registradas en el CES, ¿cierto? En el CEACES. Básicamente, y de manera importante y específica, la Universidad Católica de Cuenca cumple con este requisito, lo que significa que los cursos que brindamos nosotros va a tener este aval académico de la Universidad Católica de Cuenca y permite cumplir con el requisito para recategorización. Para el ascenso en todas las categorías, los cursos de formación requeridos deben sumar al menos 330 horas. Como ustedes saben, si nos han venido siguiendo en los 2 webinars anteriores, los cursos que ofertamos nosotros son de 350 horas, totalmente reconocido por la institución del tema, ¿no? Bien, entonces, sí, entonces garantizamos aquello. Dentro de lo que es méritos, la calificación de méritos para el proceso de recategorización, tenemos esta tabla, ¿no es cierto?
Fíjense acá muy directamente, los títulos 20%, experiencia docente 10%, publicaciones y artículos sobre investigaciones, que fue nuestro primer webinar, el 3%, y cursos de capacitación realizados en el área de docencia, el 2%. De tal manera que nosotros estamos con aquello, o asegurándoles que si ustedes trabajan en nuestros cursos, aseguramos 5%. Por favor, apaguemos los micrófonos. Estamos asegurando este 5% para su calificación, ¿no es cierto? Publicación y artículos científicos, noten ustedes la importancia, 3%. Como saben, nosotros, la empresa, también se les puede asesorar en este proceso de publicación y elaboración de artículos. Y hoy, el webinar de hoy en los cursos de capacitación y actualización en docentes. Por favor, mantengamos en silencio nuestros micrófonos para que me puedan escuchar y nos podamos manejar de la mejor manera. Entonces, estos cursos se registrarán única y exclusivamente los que fueron realizados en los últimos 5 años a partir de la fecha, ¿no es cierto? Lo que significa que debemos mantenernos actualizados en este proceso. Nuevamente indicarles de que aquí tenemos los datos de contacto para cualquier inquietud adicional sobre el tema. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy entonces en herramientas digitales? Hay 3 puntos importantes que vamos a empezar en la primera parte conmigo, que básicamente vamos a trabajar en búsqueda de información académica. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y utilizando como herramientas para nuestro currículo y nuestra planificación y nuestras clases, utilizar las herramientas digitales y tecnológicas que existen al momento. El primer paso es justamente la búsqueda de información. No podemos, bajo ningún concepto, utilizar fuentes que no sean adecuadas, fuentes que no tengan un sustento científico y técnico que permita garantizar que la información que estamos utilizando en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es el adecuado. Entonces, una de las estrategias que utilizamos para aquello es búsqueda de información. Entonces, el curso en la primera parte lo que se enfoca es en la búsqueda de información académica de fuentes reales. Noten ustedes, la primera fuente que tenemos acá es Google Académico. El Google solo tiene una fuente de información que publica todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, cualquier persona publicó algo en el Internet y en poco tiempo ya está dentro del motor de búsqueda de Google, y esa información obviamente no va a ser muy confiable, bajo ningún concepto, porque no sabemos quién lo ha publicado, no sabemos de dónde se ha publicado, no sabemos de dónde se obtuvo esa información. Una de las formas o maneras para nosotros garantizar que la publicación que tenemos es la adecuada es justamente utilizar motores de búsqueda que nos permitan filtrar y aceptar información como válida. Entonces les decía, si ponemos como motor de búsqueda el Google, no es confiable. Pero si nosotros escogemos el Google Académico, eso es otra cosa. En este proceso, el Google Académico lo que hace es filtrar toda la información que tenemos y de alguna forma lo certifica y lo valida. Es decir, en el Google Académico nosotros vamos a encontrar información de fuente confiable. Por lo tanto, de revistas científicas, de libros, de editoriales reconocidas, de congresos que han pasado un proceso de revisión de pares, es decir, expertos en el tema han revisado el contenido y cuando tienen esta característica, lo que hace Google Académico es indexarlo en su base de datos. ¿Qué significa? Significa que podemos confiar entonces de la información que tenemos en el Google Académico. Me voy a permitir pasarme a
a la página web de Google Académico, noten ustedes que es diferente, no es de Google normal. Google Scholar en inglés. La información que encontremos aquí es totalmente válida y puede servir de fuente para, para nuestro material didáctico. Vamos a silenciar. Entonces, lo que pongamos aquí va a servir de fuente para nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y fuente confiable. Por ejemplo, aquí hay herramientas pedagógicas, por poner un ejemplo. ¿Sí? Noten ustedes que aquí no nos aparece tal y cual como, vamos a ponerle acá uno solamente con el Google normal. ¿Sí? Eso. Noten ustedes, este es el Google normal, ¿no es cierto? Si yo pongo en el Google académico, tengo este listado con un interfaz diferente. Lo vamos a ver rapidito, ¿no? En el Google normal noten ustedes 17 millones de resultados aproximadamente y información y publicación, no sabemos de quién, no sabemos si es validado, no nos sirve esta información. Esto nos sirve como referencia. Si queremos utilizar información adecuada, debemos entrar a Google Académico. Noten ustedes, ya no tenemos 17 millones de resultados, tenemos 18,000. ¿Qué quiere decir? Que más de 16.980.000 son de fuentes no confiables. ¿Qué significa? No podemos confiar en esta información. Nuevamente, miren acá, cerca de 17 millones de resultados que tienen información sobre herramientas pedagógicas. Podrán tener canciones, música, videos, etcétera, todos los deberes que han publicado todas las personas en el mundo. Sin embargo, no es una fuente confiable. Tendríamos que verificar que esa fuente es adecuada. Sin embargo, si lo utilizo Google Académico, noten ustedes, tenemos 18,000 resultados. Claro, esta herramienta tiene muchísimas opciones que nos permiten filtrar la información. Por ejemplo, aquí inclusive ya nos da la cita en normas APA, si estamos haciendo en ISO 690, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice inclusive la fecha, bueno, un poco de parámetros, que es lo que nosotros necesitaríamos estudiarlo para ser eficientes en la búsqueda. ¿Sí? Igual comodines que se llaman para que nuestra búsqueda sea más efectiva. Sin embargo, de aquello, la primera recomendación es utilizar el Google Académico, no el Google normal, como primera fuente. Tenemos otra fuente, Microsoft Academic Search. Este es un proyecto experimental desarrollado por Microsoft, ¿cierto? Que indexa igual millones de publicaciones académicas. Nuevamente, estas fuentes, la característica es que ellos ya filtran la información. Ya sabemos que son de autores confiables y de fuentes confiables, ¿sí? Y claro, aquí en este motor de búsqueda lo que nos permite también es filtrarlo por autor, por fechas, por año. Casi todos lo hacen, ¿no? Vamos a irnos a la página esta, Microsoft Academic Search. Vamos acá por acá. Veamos si encontramos, es este, ¿no es cierto? Microsoft Academic, ¿sí? De igual manera aquí ponemos la palabra clave que querramos buscar, por ejemplo, herramientas didácticas. ¿Sí? Y noten ustedes que me indica, ¿no es cierto?, sobre qué herramientas didácticas para ciencias de las humanidades, para el arte, pedagogía, psicología, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos los autores, tenemos la revista, tenemos todos los datos que nos permitan buscar la información. Claro, está en inglés porque es la plataforma, pero si mi palabra clave está en español, me busca en español. Si pongo en inglés, busca en inglés. Sí, fácilmente aquí nos podemos descargar de manera gratuita también toda la información que nosotros requerimos. Bien, como segunda herramienta, de igual manera, como ustedes se dan cuenta, ya estamos en 190 participantes. Como ustedes se dan cuenta, tenemos varias opciones en la herramienta que nos permite configurarla. Lógicamente en el curso se podrá ver, ahora es un webinar, solamente les indico las herramientas que podríamos trabajar. Y
Cada opción que tenemos acá nos va a permitir ser más eficientes en nuestra búsqueda de información para contenidos. Tenemos el famoso YouTube. De igual manera, este es el mismo ejemplo que Google. Si entramos a YouTube normal, vamos a tener información que publica todo el mundo, pero no es validada. ¿Sí? Si es que nosotros utilizamos esta versión que se llama YouTube Educación, la información que encontramos ahí va a ser totalmente validada. Vamos a silenciar nuevamente los micrófonos. Por favor, mantenerlos en silencio. Bien, entonces, la otra herramienta, YouTube Educación, noten ustedes, tenemos en la barra de tarea YouTube /educación, tenemos ya otro interfaz completo. Y nuevamente, la característica es que acá el YouTube va a filtrar toda la información que se publica, no se va a publicar cualquier cosa. ¿Qué significa esto adicional? Los videos que encontremos aquí en YouTube Académico van a tener una cierta garantía de que la información que se está poniendo es de un autor conocido y de una información confiable. ¿Sí? Noten ustedes, el ejemplo es claro, ¿no es cierto? Si ustedes leen por primera vez una definición, lo dan como cierta. Hay que buscar y confirmar si es que es verdad. Pero si la primera información que nos dan es falsa, vamos a tener un problema mayor a entender la información verdadera. Entonces, lo que tenemos que hacer en primera instancia es buscar fuentes confiables para que permitan tener la información de primera mano y confiable. Esto es fundamental. Muchas personas utilizan como fuentes bibliográficas sitios y páginas que no tienen información completa o que no se conoce los autores, no sabemos quién ha escrito. Ustedes saben, en internet yo me creo un perfil en Facebook, una cuenta de correo, una cuenta de YouTube y no saben si en realidad soy yo o es otra persona, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier persona puede publicar cualquier información. En estas herramientas que les estoy mostrando en este momento, lo que hacen es verificar que el autor sea real, que exista, que sea un autor confiable, que tenga un perfil académico y que la información siempre sea verificable. Tenemos otra herramienta que es el famoso ERIC, que es Education Resource Information Center del Instituto de Ciencias de la Educación en Estados Unidos. Es una base de datos también con millones de artículos. Aquí yo ya la tengo abierto. Se llama el ERIC. Sí, de igual manera podemos poner, por ejemplo, qué sé yo, herramientas digitales para docencia, se me ocurre. Sí. Bueno, hay estrategias inclusive para escribir las palabras claves y nos permite buscar la información como podríamos configurarla, ¿no es cierto? De igual manera, entonces, hay muchísimas opciones en este motor de búsqueda que nos permite verificar o que nos, miren lo que dice aquí, solamente revisados por pares o solamente los que tienen full texto no tienen información. De tal manera que de alguna forma yo filtro la información y puedo configurarlo para lo que yo necesite en mi trabajo, ¿no es cierto? Tenemos otras herramientas, rápidamente lo vamos a ver, son muy similares, cada cual tiene su particularidad que se tienen que estudiar a profundidad. Por ejemplo, el RefSeq, este está en inicios, ¿sí? Pero de todas formas sí lo tenemos acá ya abierto para ver, ¿sí? Para buscarlo. Es muy similar. La diferencia de aquello, como les decía, es que nosotros aquí vamos a poder filtrar y garantizar que la información sea adecuada. Pedagogía, por ejemplo. ¿Sí? Muy similar a todos los motores de búsqueda, sin embargo, es una característica especial que nos permite saber que la información que encontramos acá es confiable, ¿no es cierto? Tenemos también el Science Search, muy similar, el World Science, que de alguna manera son portales de bases de datos científicos que nos permiten buscar la información. Este Research Science es bastante interesante porque está también en la Deep Web. Esto significa que tenemos una mayor seguridad y una mayor
capacidad de búsqueda. Como les decía, cada una de estas herramientas va a tener una configuración especial. Tenemos de cielo, los que estuvieron con nosotros en el webinar de artículos científicos, ya vimos, es una base de datos con un nivel de impacto bastante interesante, así como lo es Scopus y Latindex, cada cual en sus niveles, pero tiene una biblioteca científica en línea que permite también disponer de la información. Algunos son de descarga gratuita, algunos son de descarga con paga. Sin embargo, la información que encontramos aquí va a ser bastante confiable. De todas maneras, siempre no se olviden, hay que verificarlo. Tenemos el famoso CERN, que es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, que básicamente es especializado en física, pero está en todos los niveles, ¿cierto? Desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado de la ciencia, ¿no? Y tenemos esta herramienta que se llama science.gov, que justamente es de Estados Unidos y tiene, mírenlo, tenemos casi más de 200 millones de páginas de información científica sobre sus temas. Esto garantiza aún más, es decir, no hay el pretexto, ¿no?, de que no encontramos, o que no existe, o que eso encontré en el Google. Sí, ya sabemos, en el Google vamos a encontrar millones de información, y de ellas, como nos dimos cuenta, un 1% es confiable. Les dice la prueba al inicio, de 17 millones bajó a 18,000 las fuentes que son certificadas. ¿Sí? Lo que significa entonces que debemos de alguna manera nosotros garantizar nuestras fuentes bibliográficas para nuestra información. Esto nos va a servir no solamente para actividades de docencia, sino también en nuestra actividad profesional y nuestra actividad investigativa como docentes y profesionales. Otro tema que está planificado revisarlo en nuestro curso es los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Es como un entorno virtual, de aprendizaje, ¿sí? Alojado en la web, en el internet. Este es un conjunto entonces de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica, de manera que el estudiante o el participante pueda llevar a cabo las actividades tanto desde el punto de vista del docente como desde el punto de vista del estudiante. ¿Qué actividades? Pues los que ya han manejado entornos virtuales de aprendizaje, lo primero que se nos viene a la mente es el Moodle, ¿no es cierto? También se denomina Virtual Learning Environments o Learning Management System. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer en el Moodle? Los que ya conocemos, los docentes ponemos actividades, ponemos recursos y los estudiantes desarrollan las actividades. ¿Qué tipo de actividades? Pues hay actividades síncronas, hay actividades asíncronas, hay actividades grupales, actividades individuales, podemos mandar archivos, podemos recibir archivos, cualquier tipo de información. Aquí tenemos el sitio Moodle de la empresa, que es capacitación.bqc.com.es, por ejemplo, en donde están todos los cursos que se ofertan. Entre ellos tenemos acá el curso, ¿dónde está? Aquí está, el curso de planificación educativa, que ya dimos la primera cohorte. Entonces, este es nuestro entorno virtual. Ustedes de su casa ingresan y tienen la información, el material, actividades, foros, videos, exámenes, tiene tareas, tiene cuestionarios, tiene consultas, tiene toda la información que pueda resolverlo por diferentes recursos y actividades que nos brinda este entorno virtual de aprendizaje. Básicamente es una herramienta también de repositorio y también de trabajo colaborativo entre el estudiante y el profesor. Lo importante de esto, como sabemos, es un entorno virtual que está en el internet y nosotros podemos utilizarlo a nuestro tiempo, porque está disponible 24 horas al día, ¿no es cierto? Y va a poder acceder el estudiante en el momento y en la hora que requiera y desde el lugar que requiera, ¿sí? Adicionalmente, entonces, en estos entornos virtuales de aprendizaje, nosotros podemos trabajar de forma síncrona, de forma asíncrona, individual y en grupo. Nuevamente, tiene sus particularidades, tiene sus opciones de configuración,
y por supuesto estrategias y metodologías para hacerlo un proceso didáctico y pedagógico para el desarrollo de nuestra actividad docente. ¿Qué más se podemos decir acá? Aquí hay un cambio de rol bastante interesante, ¿no es cierto? El profesor se convierte en una guía. Es decir, nosotros vamos a indicar el material que está, vamos a dar un ejemplo, el estudiante hace su trabajo autónomo, se descarga el material del aula virtual, revisa, hace la actividad que le mandamos a hacer y vuelve a subir al aula virtual el trabajo realizado. El docente coge ese trabajo, lo califica, lo evalúa y presenta el resultado. ¿Sí? Claro, aquí se requiere un nivel de seguimiento y de responsabilidad del estudiante bastante más alta. Sin embargo, hoy por hoy es una obligación. Dentro de nuestra emergencia a nivel mundial, la educación virtual ya se convirtió en el requisito indispensable como herramienta para los docentes. Y claro, ya pues está por hecho de que exista la responsabilidad de ambas partes. Y lo importante de estas herramientas es que permiten realizar un aprendizaje activo y colaborativo, ¿sí? Definitivamente hay una mayor interacción en estos procesos virtuales y una mayor colaboración. De alguna manera, en la forma presencial es otra estrategia didáctica diferente, ¿no es cierto? Entonces, con estos entornos, nosotros vamos a trabajar y vincular todas las actividades con las competencias tecnológicas que dispongamos. Moodle es muy flexible. Una de las características importantes de Moodle, que es la herramienta que se vería en el curso, es que es gratuito. Además de ser gratuito, es bastante flexible, permite y nos da la facilidad de integrarnos con muchos otros recursos que existen en la web, de tal suerte de centralizar toda la información que tenemos, todas las actividades que queremos hacerlo en un solo entorno de aprendizaje, que sería en este caso el Moodle. La empresa pues tiene la posibilidad inclusive de generar aulas virtuales para todos y cada uno de los profesores que no dispongan en su institución, o montarlos en su institución un servicio Moodle para los estudiantes en el caso de no tenerlo, o si de pronto se requiere un aula particular de igual manera, se puede crear un aula para cada uno de los docentes que lo requieran, ¿no es cierto? Además de esto, de este vínculo que tendríamos con las TICs, podemos trabajar en las competencias de acuerdo a que nosotros queramos dentro del entorno virtual. Es decir, miren ustedes, acá tenemos escrituras, síntesis del texto, comunicación por medio de correos o debates, hay chats, hay foros, hay wikis, ¿sí? Claro, cada aspecto y cada recurso y cada actividad su característica de configuración para ser más eficientes, ¿sí? Sin embargo, pues, es una herramienta, creo yo, una de las más utilizadas a nivel mundial. Justamente por su característica de flexibilidad y de software libre, ¿no? Es decir, que no tiene costo. El autor nos dice entornos virtuales del futuro, yo diría los entornos virtuales de hoy. Llevamos desde el 16 de marzo una obligación de utilizar estos entornos, ya son parte de nuestro proceso educativo, de nuestro proceso laboral inclusive, ¿no es cierto? Las características entonces son muy flexibles, usan estándares de programación, quiere decir que son bastante intuitivos, tienen una interfaz bastante amigable. Obviamente se requiere una capacitación al menos mínima para poder utilizarlo al mínimo, al básico de sus recursos. Con una capacitación especializada podríamos ser muchísimo más eficientes. Podemos personalizarlos con la imagen corporativa de la institución, con nuestra estrategia didáctica, con nuestra metodología inclusive, sin ningún problema. Podemos integrar aplicaciones, lo que les mencionaba hace un minuto, aplicaciones o herramientas externas, es decir, sin ningún problema puedo incluir en el Moodle un video de YouTube, por ejemplo, o puedo utilizar diapositivas de SlideShare, por ejemplo, que yo le he subido, diferentes recursos. Todo lo que está en la web podemos incluirlo dentro de nuestra aula virtual. Centralizamos en este entorno virtual de aprendizaje nuestra información. Y finalmente podemos trabajar en los famosos MOOCs, que son redes de aprendizaje virtuales,
exclusivos de cierto tema o de cierta temática, y por supuesto vinculado completamente con lo que se denomina educación abierta. Bien, este es como un segundo tema en la segunda unidad de nuestro curso completo. En la tercera parte, metodologías para incorporar Web 2.0 en el proceso educativo. De igual manera, rápidamente lo vamos a revisar. Tenemos los gestores de contenidos permanentes, que básicamente aquí estaría el Moodle, ¿no es cierto? Tenemos los portafolios digitales. Recuerden que nosotros debemos llegar a un portafolio de evidencia de nuestro trabajo. Ahora que lo hacemos digital, no podríamos imprimir. No se puede imaginar la cantidad de documentación que deberíamos imprimir. Entonces, claro, es una decisión institucional que podría estar en el PI, en el PCI, indicar que nuestro portafolio puede ser considerado digital. ¿Qué significa? Significa que nos... Ajá. Por favor, silenciemos los micrófonos para que no haya interrupción y apaguemos las cámaras, por favor. Vamos a desactivar los videos para eso. Ahí está bien, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, tenemos acá el Moodle, tenemos los portafolios electrónicos o de portafolio, que el Mahara es muy útil para aquello. Tenemos el Wiki para mantener un registro de actividad, tenemos de Google Sites, etcétera, ¿no? Que nos permiten de alguna forma gestionar contenidos de manera permanente. Tenemos gestores de contenidos dinámicos. Esto significa que nosotros en caliente, en línea, vamos a ir modificando la información. Por ejemplo, los blogs, el Blogger, por ejemplo, el WordPress, por ejemplo, y los microblogs como el Twitter. Y utilizarlos de estos recursos de forma académica como recurso didáctico es espectacular. Imagínense usted mandar un deber en Facebook y que le comenten. Entonces todos, además de utilizar estas redes sociales, además de utilizar estos gestores de contenidos dinámicos, podemos también trabajar en procesos de formación y procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos gestores de contenidos multimedia, que básicamente es compartir el material multimedia, ya sea por diapositivas, ya sea por noticias, videos, fotos, etcétera, o redes sociales como tal, con fines, en este caso nosotros lo vamos a utilizar con fines académicos, con fines educativos, ¿no es cierto? Miren, ustedes ya estamos llenando nuestro cupo. Y tenemos aplicaciones y servicios, los famosos mashups, que básicamente son como folsonomías. Si no lo dominan ese término, rápidamente es como lo contrario de una taxonomía, ¿no? Etiquetados, redes virtuales como el Second Life, por ejemplo, mundos virtuales del Google Earth, etc. Estas herramientas de tecnología se denominan Web 2.0, fácilmente incluibles en nuestro proceso y nuestras herramientas digitales para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y fácilmente también integrables en cualquier entorno virtual de aprendizaje. En el curso que estamos planificando se trabajará con el Moodle, que es la herramienta más utilizada a nivel de mundo. No significa que no podamos trabajar en otras herramientas. No significa que no podamos verificar el funcionamiento de otras herramientas, ¿no es cierto? En lo absoluto. Entonces, bien, ¿cómo deberíamos nosotros escoger cuál de estas tecnologías Web 2.0 se adapta más a nuestros objetivos docentes planteados? Pues tenemos una metodología que básicamente se trabajan o se compone de 3 procesos. La selección de la tecnología, que básicamente debemos aprender cuáles son los criterios de selección, cuál es la valoración, es decir, darle un peso y saber si de verdad nosotros necesitamos utilizar o no estos recursos, porque no queremos que solo se vea bonito, no queremos tener y cargarle al estudiante de muchísimas actividades y recursos de Internet, sino lo específicamente necesario para cumplir con el objetivo. Entonces debemos seleccionar qué es lo que requerimos. La segunda parte y más importante, creo yo, es el diseño de la experiencia docente. Es básicamente nuestro contenido, nuestra planificación,
PCA, PCI, PUD incluido acá, que nos permite garantizar que nuestra metodología de enseñanza, nuestro proceso, nuestro currículo alineado al currículo nacional, se pueda expresarlo utilizando medios digitales. Y finalmente la implantación de la experiencia, que básicamente es configurar nuestra aula y ponerlo a disposición y al final valorar el resultado que hemos obtenido. Bien, esta sería la primera parte de este webinar en donde hemos visto herramientas de búsqueda, hemos visto entornos virtuales de aprendizaje y metodologías de herramientas web 2.0. Agradeciendo en esta primera parte a la Universidad Católica de Cuenca, al Centro de Capacitación GIS, al Instituto de Investigaciones Informáticas y Forenses del Ecuador, y de paso indicarles que estos cursos van a trabajarse el 25 de mayo, el curso de diseño y planificación, que lo vimos el día de ayer en el webinar, justamente con 350 horas académicas ya avalizadas por la Universidad de Cuenca, cumple con todos los requisitos para la recategorización. Y el webinar de hoy, que terminamos con la participación de Raúl en pocos minutos, sobre herramientas pedagógicas en la docencia, básicamente herramientas digitales, ¿no es cierto? Entonces, los contenidos brevemente, la búsqueda de información que acabamos de revisar, qué es lo que veríamos, creación de material didáctico para PCs, para web 2. Con web 2.0, entornos virtuales de aprendizaje, y finalmente herramientas generales pedagógicas y curriculares para la docencia, la visión panorámica de la didáctica en las diferentes asignaturas, aplicando recursos digitales. De igual manera, este curso está balizado por la Universidad Católica de Cuenca con 350 horas académicas. Tenemos acá la dirección de contacto, presidencia@bqc.com.es. Pueden tomarle una captura a la pantalla, los teléfonos de información 09690655529. De todas maneras, en los medios que estamos trabajando, en el chat, en los medios de difusión también se dispondrá de esta información. Bien, quisiéramos continuar entonces con Raúl para terminar este webinar y empezar las preguntas que tengan ustedes al respecto. Raúl, buenas noches, bienvenido. Gracias por la explicación de la primera parte del webinar. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Sin perder más tiempo, voy a proceder a compartirles la pantalla, pues para poder presentar la parte que nos corresponde. Sí, presentarme, soy Raúl Lozada y tengo la suerte de compartirles hoy algo de lo que es el proceso de creación y qué son, ¿no? La conceptualización. Sobre todo esto ya sería la primera clase de pronto de nuestro curso en cuanto a la creación de los recursos educativos digitales, ¿ok? Entonces, sin más, comencemos. Todo el video luego me imagino que puedo compartirles por el chat la presentación y podrían ver aquel videito, ¿sí? Entonces empecemos ya al grano, ¿no? ¿Qué es un recurso educativo digital conocido como red? ¿Sí? Son pues los materiales orientados justamente y elaborados con algún tipo de software o con algún tipo de recurso de la web 2.0 que tienen pues en su concepción, en su diseño, un propósito y una metodología pedagógica, es decir, que están orientados a la construcción o propenden a que nuestros estudiantes pues desarrollen alguna habilidad, alguna competencia, ¿no? Entonces no es cualquier recurso digital, es un recurso con un propósito educativo, ¿sí? Y que se puede difundir pues obviamente como Fernando nos lo indicaba, a través de un recurso de la web 2.0, que en este caso lo es el Moodle, ¿no es cierto? En él podemos nosotros implementar o insertar nuestros recursos educativos digitales para que estén centralizados en un solo lugar mediante una metodología y que permitan pues justamente la educación en modalidad virtual a distancia, que por la situación en la que estamos viviendo actualmente con esto de la cuarentena, es la herramienta que se debe emplear en estos momentos, ¿verdad?
Entonces, estos recursos educativos digitales también tienen pues como propósito, es un propósito de aprendizaje, ¿no es cierto? No es cualquier objeto. Y cuando que se tiene capacidad y calidad de atención hospitalaria. Y diseñamos micrófonos de todos, ¿ya? Lo voy a hacer esto de vez en cuando. A ver. ¿Sí? Entonces, no es cualquier recurso, ¿no? Sino es un recurso que tiene un objetivo de aprendizaje y debe ser diseñado con ciertas métricas que ya están probadas, ya están validadas, ¿no es cierto? Están de pronto ahí en publicaciones indexadas, en recursos que están en el Google académico, como nos dijo Fernando. Entonces, un recurso educativo digital en primer término se debe construir con información validada. ¿Ya? Entonces, la primera parte, como hablaremos también en el curso y profundizaremos, es pues cómo obtener esta información, de pronto algún truquito de cómo conseguir los documentos que son pagos, alguna situación así. Y una vez que tenemos pues nuestra información validada, nuestra información pertinente, ¿no es cierto? ¿Cómo procederíamos para crear nuestros recursos educativos digitales? ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué son los RED o para qué están diseñados nuestros recursos educativos digitales? ¿No? En primer lugar, pues deben, como dijimos, tener un propósito educativo que es ayudar a que nuestros estudiantes adquieran cierto conocimiento, ¿no es cierto? O habilidad o destreza. ¿Sí? En segundo lugar, pues proporcionaríamos de esa forma la información, ¿no? Con un buen PDF, un PowerPoint, un Word inclusive, que los podemos alojar en nuestra plataforma educativa para reforzar un aprendizaje, ¿no es cierto? Se puede diseñar un foro, una wiki, que son ya actividades propias de nuestro entorno de aprendizaje, como es el caso de Moodle. También para favorecer el desarrollo de una competencia, ¿no? Se puede generar actividades en las que los estudiantes se sientan retados y pues en base a este reto puedan obtener un producto y luego en base a una evaluación de ese producto, pues generar una competencia entre ellos mismos o en grupo o una autoevaluación, no sé, se me ocurre varias formas en las que podríamos aplicar las actividades que nos ofrece Moodle y las herramientas de la web 2.0, ¿no es cierto? También nos servirían para guiar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Organizar la información en base a una metodología, etcétera, relacionar los conocimientos, ¿no es cierto? Construir nuevos conocimientos y aplicarlos. Es decir, generar el famoso desequilibrio mental, ¿no? Que nos permite relacionar conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos y adaptarlos, ¿sí? Y eso hace que nosotros construyamos el conocimiento nuevo, ¿no es cierto? También nos sirven estos recursos educativos digitales para evaluar, para motivar y mantener el interés, dice, ¿no es cierto? Necesitamos más unión y menos discordia. Ya, ¿sí? Sirve para motivar a nuestros estudiantes, sobre todo cuando son jóvenes. Se les dice nativos digitales, ¿no es cierto? Ellos son, con el respeto que se merecen, y creo que no ofendo a nadie, son codependientes de un dispositivo electrónico, ¿no es cierto? Desde pequeñitos lo primero que aprenden a manejar es un celular, es una tablet para estar conectados en sus videos, en sus juegos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no explotar ese nivel de motivación que tiene la tecnología y los dispositivos electrónicos en los jóvenes y en los niños para hacer que se empapen y que se utilicen estas características tecnológicas, pues, en procesos educativos, ¿no? Eso es algo importante y hay estudios que validan en realidad como un beneficio la utilización de tecnologías de la información y la comunicación y los dispositivos móviles como herramientas válidas para la adquisición de conocimientos, sobre todo en las generaciones de jóvenes y de niños, ¿no? También nos van a permitir ciertas herramientas, pues, de evaluar conocimientos y habilidades. Podemos hacer un examen en línea, una coevaluación, una autoevaluación, una encuesta, lo que queramos en realidad, ¿ya? También nos servirían, una de las funciones de los recursos educativos digitales son, pues, proporcionar simulaciones, ¿no? Que ofrecen entornos para realizar experimentos empíricos, inclusive, ¿no? Basados en la observación y en la experiencia, ¿sí? Hay simuladores, ¿no? De todo. Se han diseñado simuladores para física, para matemáticas, para química, ¿sí?
De lo único en lo que sí los simuladores, a pesar de que existen, no validan una educación formal, es para salud, para agronomía, para veterinaria, porque eso sí se debe hacer en realidad, pero hay simuladores, ¿no es cierto? Hay, en realidad, la gente que ha investigado este tipo de tecnologías y de herramientas para educación ha hecho un buen trabajo y ahora hay una infinidad, diría yo, de muchas herramientas disponibles en la web y como software de escritorio también, que nos permiten realizar este tipo de recursos educativos digitales en los formatos adecuados para alojarlos en nuestras plataformas educativas como lo es Moodle, Doqueos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también una última función podría ser, pues, remediar una situación desfavorable, como la que estamos atravesando ahora, ¿no? Ahora, al fin, se vio la necesidad, a pesar de que esto de la educación virtual, la distancia, etcétera, apoyado por TICs, ya es un campo bien explotado, bien estudiado y es una, digamos así, un objeto de estudio maduro que ya se puede aplicar ventajosamente, por eso es que podemos realizar este tipo de cursos y este tipo de encuentros como los webinars. Pues ahora en realidad con esto de la cuarentena se vio el potencial que tiene. Todos estamos en el teletrabajo, todos estamos pues en la teleeducación, en un contexto en el que unas personas pues disponemos de la tecnología, otras no, pero o sea, eso ya es una situación más del contexto, ¿no es cierto? Del contexto país, del contexto región. Sabemos que hay gente que no tiene ni computadora, mucho menos va a tener una conexión a internet, ¿no? Pero bueno, hay que acoplarse y de eso hablaremos en el curso también, de las diferentes modalidades de educación que existe, que se pueden acoplar a una situación síncrona o asíncrona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, existen varios formatos, ¿no? Para poder diseñar e implementar nuestros recursos y cada uno de ellos requiere pues de una capacitación pequeña de cómo hacer, sobre todo en el diseño y en la herramienta adecuada que deberíamos utilizar para, como nos indica aquí, de pronto hacer un documento o un recurso educativo digital, pues de forma que se presente en forma de texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, los recursos educativos digitales son recursos interactivos y dinámicos. En lo posible hay que tratar que sean así, ¿no? Ya que presentan diferentes elementos de multimedia, ¿no es cierto? Multimedios como imágenes, sonidos, videos, animaciones, etcétera. A continuación, vamos a presentar una clasificación general de este tipo de soporte digital para educación. Los recursos educativos textuales, ¿no? Obviamente, como su nombre lo indica, son informaciones escritas que se presentan en esquema de, si es posible, gráficos, tablas, diagramas, y se percibe por medio de la vista, ¿no es cierto? Podríamos poner si encontramos ya una información validada en un artículo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre de matemáticas. Bien podríamos poner ya esa información validada, estaría bien siempre y cuando respetemos los derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero qué mejor si nos tomamos un poquito de tiempo y en base a ese artículo, que si bien es cierto, por su concepción debe ser lo más sencillo posible, debe ser entendible, etcétera, etcétera, y debe estar construido según el nivel al que se va a aplicar, ¿no es cierto? Se supone que quien coja ese artículo, quien tome ese artículo y lo lea, lo va a entender, según el nivel según el nivel para el que esté preparado ese artículo científico. Pero qué mejor si podemos extraer lo mejor de ese artículo, las conclusiones, lo más importante, y presentarlos, como dice aquí, en una tabla. ¿Sí? Una tabla es mejor que un texto denso. Y un gráfico es mejor que esa tabla, ¿no es cierto? Y si de esa tabla y de ese gráfico conjugamos y generamos, qué sé yo, un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Un mapa mental, y eso presentamos a nuestros estudiantes, y a partir de eso generamos la explicación, pues qué mejor, ¿no es cierto? Eso merece un poquito de tiempo, un poquito también de ya tomar un poquito de habilidades también, y al final se lo puede hacer, ¿no? Y construir nuestra, nuestra aula con recursos, como dijo Fernando, algo variados, ¿no? No puede ser que un aula virtual esté, como ocurre lamentablemente hasta ahora en algunas aulas virtuales que se ha visitado, un montón de PDFs y un montón de actividades para los estudiantes, ¿no? Entonces ahí se está más bien mal empleando la situación y desmotivando al estudiante, ¿no es cierto? Esperemos de un tiempo acá, de un tiempo desde la aplicación de la educación virtual, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Que siempre hay detractores de cualquier proceso. Veamos qué dicen.
Algunos hablarán con razón, otros sin razón, pero vamos a darle chance por lo menos a esta posibilidad que la tecnología nos permite en nuestros tiempos para aplicar una educación virtual, ¿cierto? Entonces, miren, también este material se puede publicar las guías didácticas, ¿no? Las guías curriculares y otros materiales de apoyo curricular, pero eso es una situación informativa, ¿no? Yo a mi sílabus o a mi plan, a mis unidades, a mis planificaciones de unidades, tendré que colgarles en el aula virtual de ley, en el formato que esté aprobado, con firmas y todo, ¿no es cierto? Porque esos son documentos legales, ¿no? Es texto. ¿Sí? Material orientado para el alumno, libros, si así, la bibliografía debería, si es que está en formato libre, con licencia libre, perdón, podría colgarlo en el aula, ¿no? Eso también es de ley, pero de los libros trataremos de sacar lo pertinente. Me acuerdo en el curso que acabó, en el primer curso de diseño y planificación curricular, hubo una discusión sobre esto, ¿no? Los libros presentan, no una discusión, una conversa. Los libros presentan mucho material, tanto que los compañeros docentes no utilizan en sí el libro, tienen que estar ellos mismos clasificando, ¿no es cierto?, viendo qué partes les sirven. Entonces, ¿qué tal si hacemos esa clasificación y eso, en lugar de presentarlo en un libro grande que no se va a usar, lo hacemos, lo adaptamos, ¿no?, a recursos educativos didácticos con la información que nos va a servir, ¿no es cierto? Entonces, en el curso vamos a ver varias herramientas que nos van a permitir realizar, pues, este tipo de recursos, ¿no?, los textuales. Los recursos sonoros, pues, valga la redundancia también, utilizan el sonido como modalidad para codificación predominante, ¿no? La música, la palabra oral, los sonidos reales, cuando ameriten, ¿no?, se pueden, pues, emplear para crear material educativo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en crearse un audiolibro sobre los temas importantes, ¿no es cierto? Recordemos también que en un ambiente utópico, en un ambiente ideal, el profesor debería conocer cada uno de sus estudiantes, en cada uno de sus estudiantes, cómo aprenden, ¿no? Recuerden que hay 3 formas, es visual, auditivo y kinestésico. Y en ese sentido, ya les digo, en un ambiente muy utópico, pues deberíamos crear el mismo recurso en para los 3 tipos de estudiantes, ¿no? Eso no se da, pero vamos en el curso a adquirir la capacidad para crear una variedad de recursos digitales que atiendan a cierta diversidad. Y si en un momento quiero publicar un podcast, por ejemplo, ¿cierto?, que es un audio que se publica en internet y le puedo poner en el aula con algún contenido que amerite, lo pongo. En otro caso, un contenido textual, vamos a seguir. En otro caso, pues ya algo visual, una imagen, ¿no es cierto?, un póster. En este caso, los elementos visuales contienen información que es información visual, fotografías, gráficos, ¿no es cierto?, ilustraciones, capturas ópticas, entre otras. Bien sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, así dicen, ¿no es cierto? Entonces, una imagen precisa, por ejemplo, que la presentemos al inicio, a la introducción, como contexto de nuestros cursos, va a impactar, va a llamar la atención, y eso es lo que queremos en un primer instante para nuestros estudiantes, ¿no? Recursos también audiovisuales son elementos de información que integran secuencias de texto, visual y sonora, o sea, un video, ¿no es cierto? Esto vamos también en el curso a procurar en 1 o 2 horitas, pues ver unas 2 o 3 herramientitas que nos permitan crear nuestros videos, ¿no? Sería importante, como nos decían en nuestro sitio de trabajo, que cada unidad por lo menos presente como video la introducción y que hable el profesor. Esa es la recomendación que nos dieron en nuestro lugar de trabajo. Pero ahí sí hubo la queja de los compañeros, y tienen razón. Si nunca nos han capacitado para crear un video, bien o mal, ¿cómo vamos a hacer, no es cierto? Entonces, en el curso vamos a ver también cómo crear con un editor gratuito, obviamente, y semiprofesional, cómo crear un videíto, por lo menos la introducción y la presentación de nuestro curso, que sería importante que esté colgado, pues, en el inicio de cada una de nuestras aulas virtuales, ¿no? Y los recursos multimediales, estos elementos se integran ya son multiplataformas, incluyen múltiples formatos digitales, y como decía aquí, tienen un gran potencial porque ofrecen, y si ya podemos, interacción, ¿no es cierto? Un video que de pronto se detenga y haga una pregunta sobre lo que ya pasó, sería interesante, ¿no es cierto? Eso lo podemos hacer con un recurso web 2.0 en base a un video que creemos aquí como medio audiovisual.
lo montamos en un servidor que nos permita hacer esto, hacemos inclusive una evaluación, se puede hacer y vamos a ver cómo hacerlo en realidad en el curso, ¿no es cierto? Aquí encontramos, por ejemplo, miren, un videojuego, también una simulación, la famosa realidad aumentada, realidad virtual, realidades mixtas, etcétera, etcétera, ¿no? En lo posible vamos a intentar, no, de hecho, sí se van a revisar, pero vamos a intentar de abarcar los más importantes recursos, porque entenderán, hay muchos, ¿no? Como les mencioné hace un rato, ya esta situación de la educación virtual es una materia que se estudia hace rato, ya está bastante, es una tecnología bastante madura y hay sin fin, hay muchas, no sin fin, muchas herramientas que nos permiten hacer estas situaciones de las que les estoy contando, ¿no es cierto? No es ya un sueño, ya llegamos al día en el que se pueden hacer estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe cumplir pues, un recurso educativo digital? Este debe ser flexible en el sentido de que los recursos deben integrarse con facilidad a diferentes recursos digitales, ¿no? O escenarios digitales, ya lo dijo Fernando, Moodle es el que más se emplea porque es gratuito, es una plataforma que se trabaja en open source y la comunidad trabaja y ha hecho que sea una plataforma bien robusta que se puede ocupar de manera gratuita con un servidor web y ahí montamos nuestras aulas virtuales. Entonces, no es la única que existe, no, hay otras. Un recurso digital debe poder integrarse en todas. ¿Ya? A eso se refiere con la flexibilidad, ¿no? En diferentes escenarios digitales. Debe ser durable, debe garantizar su vigencia y validez en el tiempo y se logra con el uso de un estándar de tecnologías comunes. Pues debe ser durable, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor hasta el próximo cambio curricular debe tener vigencia un tiempo, ¿no es cierto? No va a ser para siempre porque bien sabemos que las ciencias, sobre todo las tecnológicas, les hablo porque yo trabajo en eso, evolucionan muy rápido y los recursos digitales que se presentan a los estudiantes deben variar y deben demostrar que el profesor está actualizado, ¿no es cierto? Y que presenta información validada y lo más fresca posible, haciendo concatenación con lo que hablaba Fernando, ¿no? Hay que estar al día, ese es también un trabajo importante, hay que estar al día y consultando qué es lo último que se publica sobre el objeto de estudio o el área en la que nosotros trabajamos como docentes, ¿no? También debe ser accesible, dice, ¿no es cierto? Que pueda acceder el mayor número de personas posibles, sin perturbaciones tecnológicas. Esto se ata, obviamente, con los otros dos criterios, ¿no? Al ser publicado en un repositorio abierto, estoy garantizando esto de la accesibilidad, ¿no es cierto? Yo puedo crearme un blogger, como dijo Fernando, que también es gratuito, ¿no es cierto? Son los blogs de Google, y ahí también sin necesidad de tener el servidor con el Moodle, ¿no? Solo con tener el correo de Gmail puedo ya crearme un blog y eso difundirles a mis estudiantes sin necesidad del Moodle, ¿no? Y en él aplicar la metodología e ir poniendo, siempre y cuando sean recursos abiertos, el material va a estar siempre accesible, ¿no es cierto? 24/7, ¿ok? Debe ser también un recurso versátil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debe admitir varias configuraciones y pueda adaptarse a diferentes perfiles de usuario, ¿cierto? Esto ya podría ser en la consideración de alguien que tenga necesidades especiales, ¿no es cierto? Pero volvemos al escenario utópico. Debería poder crear un recurso o varios recursos sobre el mismo tema que atiendan cada una de las diferentes discapacidades, ¿no? Algo, por ejemplo, se me ocurre a alguien que padezca de una deficiencia auditiva, no escuche. Podríamos, obviamente, asesorándonos con alguien, si no dominamos, hacer el recurso con el famoso recuadrito ahí del traductor al lenguaje de señas, ¿no? ¿Sí? O para alguien ciego podríamos hacer que todos los recursos sean videos con un audio muy explicativo, ¿ya? Pero eso es algo que todavía es utópico pero que sería ideal llegar a ese tipo de construcción de recursos educativos digitales, ¿no? También tiene que ser pues granular, ¿no? Debe ser, ya que estos recursos pueden presentarse en forma de módulos, ¿no es cierto? O módulos simples, un ejercicio, un tema específico, o también se puede generar pues el contenido de todo un curso, ¿no es cierto? Qué sé yo, en un escenario también así muy deseable, tener todos los recursos que sean generados por el docente, ¿ya? Se nos ha dicho que no es lo más recomendable, ya que si es que algo está ya publicado y te sirve y lo puedes utilizar, obviamente verificando los derechos del autor
y que sea posible reutilizarlos, lo debemos reutilizar, ¿no? Pero lo deseable sería que todo esté con la misma imagen corporativa, inclusive, miren, nosotros aquí también intentamos en estas presentaciones, pues no tener la imagen corporativa con los sellos de las instituciones que auspician, que soportan estos cursos, ¿no es cierto? El teléfono de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de mantener una imagen corporativa para todo el curso es importante, ¿ya? Entonces, también veremos eso en el curso, cómo de pronto usar una plantilla para desde el comienzo generar todos nuestros documentos de forma estándar, ¿no es cierto? Todo lo que generemos, obviamente, ya lo que reutilizamos, pues ya vendrá con el formato que venga y obviamente va a estar revisado por nosotros y avalado por nosotros, ¿no? Debe ser interoperable, es decir, que debe tener la capacidad de ser utilizado por diferentes tecnologías de hardware, dispositivos o herramientas, ¿no es cierto? Esto se garantiza ya en la fase de diseño mismo, aunque cuando colocamos un recurso en la web 2.0 está abierto a cualquier hardware y a cualquier software que tenga acceso al internet, ¿no es cierto? Ya sabemos que, por ejemplo, PDF, DocX, PPTX, los archivos de Excel ya se abren en otras plataformas como antes no sucedía, ¿no? Plataformas de software me refiero, ¿no? Ya se abren en Apple, etcétera, etcétera. Y al revés también, ya son tecnologías interoperables entre software y entre hardware. Eso ya no es un problema ahora, ¿no es cierto? Debe ser modular en la intención de interactuar o integrarse con otros recursos para ampliar el uso educativo, ¿no? Entonces, a lo que hablábamos, ¿no? Un recurso debe ser pensado como, o los recursos de un módulo de aprendizaje, por ejemplo, deben ser pues justamente combinarse y ser lo más variados posibles, ¿no? E integrarse en el sentido de que vayan a tener una coherencia, van a tener un sentido, cada uno tiene un objetivo específico y ahí puedo combinar varias modalidades de recursos educativos digitales, ¿no es cierto? Y eso también nos ayuda mucho la metodología que utilicemos para armar nuestro entorno virtual de aprendizaje. También lo vamos a analizar eso, una o dos tecnologías analizaremos y de ahí explicaremos por qué usamos la metodología que decidamos usar en nuestras aulas virtuales, ¿no es cierto? También debe ser portable, ¿sí? Entonces, esta es una característica de diseño y desarrollo que permite que nuestro recurso educativo digital sea usado desde cualquier plataforma o medio digital. Esto se concatena con la interoperabilidad y si yo publico, por ejemplo, un texto en PDF, seguro se lo puede leer en la mayoría, si no en todos las plataformas y medios digitales en los que se los quiera distribuir. ¿Ya? Debe ser, obviamente, un material usable, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Pues en el que vamos a usar la información validada y luego de eso vamos a hacer una selección correcta de los medios en los que les vamos a publicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Haciendo de esta manera o mejorando de esta manera la experiencia del usuario, la usabilidad, que sea cómoda, que sea fácil y que sea eficiente, que cumpla la función que queremos, ¿no? Entonces, hay que entender que hay una fase de diseño previa, muy simple, en la cual se establece inclusive el objetivo de ese recurso, se hace un pequeño guión de lo que vamos a hacer y si podemos al final hay una evaluación, o sea, es una metodología que también la vamos a analizar previa a la creación de nuestros recursos educativos digitales. Y obviamente debe ser reutilizable, ¿no es cierto? Reusable. Entonces esta propiedad le permite que sea modificado si algo sucede con ese ¿cómo sería? Con ese recurso digital que trata sobre un tema X y en un mes o en el otro semestre sufre algún pequeño cambio, pues debo tener la capacidad de poderle adaptar a a este mismo recurso o si no ha cambiado nada, pues publicarle de nuevo, reutilizarlo, ¿no es cierto? En ese sentido es importante que tengamos por la situación esta de la modificabilidad, que tengamos los fuentes, ¿no es cierto? Que tengamos, si hicimos esto es un PowerPoint, pues tenerle el PowerPoint editable en nuestra aula, perdón, en nuestra computadora o en nuestro repositorio de internet que tengamos, y esto lo podríamos subir al aula virtual como un PDF, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo cómo cambiarle al PDF, ¿no? Y hacer del recurso algo reutilizable. Entonces, miren, aquí está brevemente explicados los 3 pasos de cómo se planifica un proyecto miren que es un proyecto y voy a crear un recurso educativo digital. Entonces, tengo que pensar en esto, ¿no? Debe haber, como dice aquí, una decisión curricular. Hay que definir el plan y el proyecto. El plan, sabemos, tiene objetivos, ¿no es cierto?
tiene el desarrollo, tiene las métricas que voy a usar, tiene los procedimientos y al final tiene una evaluación, ¿no es cierto? Entonces hay que definir el proyecto, cuál es el tema y por qué, qué bloque de contenidos voy a usar para un PDF, por ejemplo, ¿sí? Y los objetivos, miren, ¿sí? ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Que esto se puede desprender ya de una planificación de unidad, de hecho eso está planteado en la unidad académica que presentamos en nuestras planificaciones, ¿no es cierto? Debe tener pues una decisión pedagógica, ¿sí? Debemos querer pues planificar las actividades, debemos, en base a estos objetivos, yo ya debo imaginarme qué producto voy a presentar, un PowerPoint, qué sé yo, un Excel interactivo, un foro, una wiki, lo que sea, ¿no es cierto? Y aquí debemos de entender el rol del docente, ¿no? El compañero Fernando ya dijo hace un momento, el rol cambia, sobre todo en el docente, en la educación virtual mucho más. Es solo un facilitador, un acompañante de la actividad que bajo el enfoque constructivista el estudiante debe hacer para construir su propio conocimiento, ¿sí? Entonces aquí se entiende que el rol del docente es el de presentar en estos entornos virtuales, de aulas, blogs, lo que sea, presentar de una manera racional, coherente, que eso lo sustenta una metodología de publicación de recursos online, los recursos para que el estudiante realice su trabajo autónomo. Y el profesor atenderá de pronto en algún momento pues a los foros que se pongan, ¿no es cierto?, a los chats, y si es necesario se contactarán mediante la tecnología, ¿no? Nuestra herramienta que usamos para este curso me pareció genial, que es el Teams, igual el Zoom, el Meet de Google, ¿sí? Que tienen sus planes obviamente gratuitos con ciertas limitaciones y también ya pagando un poquito como institución, pues tienen unas características bastante efectivas que permiten pues que este tipo de encuentros, este tipo de educación se dé de manera síncrona o asíncrona, ¿ya? Entonces, miren, también hay que considerar pues las estrategias de evaluación. Sí, en línea no podríamos evaluar la educación física, por ejemplo, o tal vez haya alguna situación por ahí validada que nos permita, ¿no? Que se filme un video, se me ocurre, ¿no? Con alguna, bájale el volumen, que con algún tipo de evidencia de que se realizó un ejercicio, etcétera, etcétera. No sé, se me ocurre, debe haber alguna forma, ¿no? Pero hay que considerar también cómo le vamos a evaluar, porque cada recurso educativo digital debe ser considerado como un pequeño proyectito, ¿no es cierto? Y tiene desde la fase de diseño, implementación, herramientas, al final tenemos que saber también cómo evaluar. Y eso no sale del aire, ¿no? Sale de nuestras planificaciones, ahí debemos poner. Por eso el primer paso sería, en este caso emergente, por ejemplo, no sé si ocurrió en sus instituciones, pero se debía hacer una adaptación curricular para adaptarnos, ¿no es cierto?, a esta situación de la cuarentena y sobre todo a esto de la educación virtual. Yo veo que en muchas instituciones, nivel medio, nivel de escuela, ¿no?, nivel básico, no se tomó en cuenta eso y se pretende llevar las clases de la misma forma como si estuvieran los niños. En mi caso les hablo de mis hijitos, son pequeños, ¿no? Como si estuvieran en el aula de clases y eso no está bien, se debía hacer algún ajuste, una adaptación en las planificaciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y obviamente también debe haber pues una decisión tecnológica, ¿sí? En el sentido de para qué utilizaremos los recursos educativos digitales. No es cuestión de, porque tengo la tecnología, como les dije hace un rato, llenar de 10 PDFs ahí, 10 libros para que lean en el semestre mis estudiantes, no está bien, ¿no es cierto? Hay que definir también el modo de uso de los recursos, hay que hacer acuerdos con los estudiantes, cómo van a hacer las clases, utilizando la tecnología, qué recursos habrá, qué se va a utilizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente lo que habló Fernando en un principio, que es un factor vital, pues hay que buscar la información primero, y aquí también hay que buscar qué recursos voy a usar en función de qué objetivo quiero cumplir, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión de decir, voy a poner un Prezi, ¿no? La mayoría habrá usado Prezi, no una presentación interactiva, pero ¿para qué ponemos eso? Hay que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Hay que ver cuál es el recurso más adecuado. Y en ese sentido, en el curso, analizaremos las herramientas de Moodle, las que son para interacción y las que son para tareas, por ejemplo, y veremos, según el objetivo y lo que queremos usar, cuál el objetivo que queremos lograr, perdón, cuál herramienta o cuál actividad de Moodle nos sirve para eso. Hay estudios, hay bibliografía sobre eso y vamos a presentar y vamos a hacer ejemplos, ¿no es cierto?
de cómo utilizar esas herramientas. Ya. Entonces, también esto no está suelto, tiene que basarse en alguna teoría del aprendizaje, ¿no es cierto? Sabemos que existen trabajos desde hace muchos años, ¿no? Siglo pasado o antes también. Existe ya el análisis de la educación desde el punto cognitivo, desde el punto psicológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, un recurso educativo que sea multimedial, interactivo y de fácil acceso, no va a garantizar que sea efectivo para el logro de aprendizajes, ¿no es cierto? Es necesario que su proceso o producción se haga a partir de una reflexión pedagógica y sobre cómo se aprende, ¿no es cierto? Y que se construya aplicando métodos propuestos para la didáctica sobre cómo se enseña. Entonces, hay varias metodologías que nos permiten montar nuestros entornos virtuales de aprendizaje inclusive, y también hay teoría que nos permite, pues, considerar la creación de nuestros recursos educativos desde el punto de vista de la cognición y de los estudios que se han hecho según la teoría del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos aquí 4 aserciones, ¿no? 4 conceptos, 4 aproximaciones de teorías de aprendizaje, ¿no? El conductismo, que ya no usamos, ¿no? En el que se centra en la conducta y que el ser humano aprende por repetición. No, ¿no es cierto? También tenemos el cognitivismo, algo que sí se utiliza, el aprendizaje es un proceso mental. Es verdad, la teoría, los constructos, las abstracciones deben existir en el ser humano para que exista la adquisición del conocimiento, y esto declinará según la taxonomía de Bloom, ¿no? Lo primero es conocimiento y al final, en la cúspide de la taxonomía de Bloom, tenemos ya las habilidades que se ejecutan, ¿no es cierto? El sintetizar, el evaluar, ¿no es cierto? Evaluar una situación ya es, según Bloom, una de las máximas habilidades que posee el ser humano. Entonces hay que llegar de lo más bajo a lo más alto en esa taxonomía, ¿no? También se considera, pues, la teoría humanista, ¿sí? Entonces eso hace que se piense en el ser humano ya no solo como un ente físico y un ente que piensa, sino también es un ente afectivo, ¿no es cierto? Los 3 niveles del mismo Benjamin Bloom, que ahora están siendo recién adoptados en ciertos lugares, incluidos aquí también. Por ejemplo, hay instituciones que recién están tomando esta sesión, esta aproximación como una, ¿cómo sería? Una obligatoriedad en las planificaciones curriculares, ¿no es cierto? El ser humano es en esas 3 dimensiones para la educación, ¿no? Es cognitivo, es psicomotriz y es afectivo, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? La teoría conectivista nos dice que debemos hacer la función, las cuestiones educativas en red, ¿cierto? Y tomando conciencia del ambiente y de las personas que interactúan con nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí no se puso, pero es tal vez la más importante, el constructivismo, ¿no es cierto? En el cual el rol, como dijo Fernando, el rol del docente y del alumno cambia, ¿no? Ya no es el rol del profesor de antaño, que lo pasamos muchos de nosotros, de que sabía todo y que debíamos aprendernos de memoria, y si él decía que algo negro es blanco, pues es blanco, ¿no? Ahora el docente es un acompañante, sobre todo en los medios digitales, es solo el tutor, quien ofrece recursos para que el estudiante, a través del análisis, de la interacción, de la creación de sus foros, de la lectura, de la revisión de los recursos digitales que nosotros le propongamos, genera su propio conocimiento, ¿no? Ese es el cambio principal en esa concepción. Y la mayoría de metodologías de educación virtual se centran en ese aspecto, ¿no? El estudiante es quien, en base a los recursos que propone el estudiante, genera su propio conocimiento, ¿no? Para ir finalizando, pues vamos a hablar rapidito de las ventajas de usar estos recursos, ¿no? La interactividad, no es lo mismo, dice aquí, ¿no es cierto?, leer un texto cuyo discurso fluye en forma lineal, o sea, estar solo leyendo texto a texto, que leer un texto digital en formato hipertextual estructurado, como una red de conexiones de bloques de información, en los cuales el lector navega, eligiendo rutas de lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo a sus intereses y necesidades. Entonces, no es lo mismo tomar, por ejemplo, un libro de texto normal y estarlo lee y lee. Si esa misma información la puedo hacer que el estudiante lea un poquito, luego le propongo por ahí que vaya a ver un video, que vaya a ver una presentación interactiva, y con eso él va complementando, pues, nuestras actividades, ¿no? Y si podemos hacer que en ese
conjunto de actividades el alumno interactúe, ¿no es cierto? Que haga un poll, que haga una encuesta, que haga por ahí un comentario, que él mismo genere un video, alguna cosa, es genial, ¿no? Estamos aprovechando pues las ventajas de la tecnología de la que disponemos actualmente para generar conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Pues dice aquí, nuevas alternativas. Se presentan estos recursos educativos digitales así porque la capacidad para acceder al estudiante y a la comprensión de procesos mediante simulaciones, laboratorios virtuales, etcétera, etcétera, y la infinidad de recursos que podemos publicar en un aula virtual, por ejemplo, hace que el estudiante pues se sienta motivado. Además que sabemos que, bueno, no es en el 100%, pero el internet es ubicuo, se dice, ¿no es cierto? Está en todo lado, inclusive con nuestro celular en la mano podemos estar conectados a él. Y si hay, en ese contexto, en estos escenarios nuevos, le presentamos al estudiante pues actividades que le permitan desarrollar sus habilidades, que es lo que persigue la educación, estamos haciendo que estos contenidos se presenten como unas nuevas alternativas para nuestros estudiantes. Y hablamos también de la motivación, ¿no es cierto? Pero leámosle nomás esto, dice su potencial, el potencial de los recursos educativos digitales para motivar al estudiante a la lectura, no solo a la lectura, ¿no? Sino también a la interacción, ofreciéndole nuevas formas de presentación multimedial, formatos animados, tutoriales para ilustrar procedimientos, videos, materiales audiovisuales, simuladores, pools, cuestionarios online, videos interactivos, etcétera, etcétera, le van a motivar al estudiante, ¿no? Eso es importante. Por eso, nuestro curso, en lo que se va a centrar en la parte ya práctica es en enseñarles a generar diferentes tipos de recursos digitales, ¿no es cierto? Para no presentarles solo PDFs o solo PowerPoints o solo Words ahí a los estudiantes para que se la pasen leyendo, sino en lo posible nuestro curso sea variado, divertido, entretenido y le motive al estudiante, ¿no? Imagínense que si en el aula de clases a veces pierden la atención, no se diga en un entorno virtual, pierde la atención y no volvió más. Aquí debemos ser más cuidadosos y más tinosos de qué le presentamos para que la experiencia de hoy motive al ingreso del estudiante en la próxima clase, ¿no es cierto? Eso debemos buscar siempre, ¿sí? La ventaja también es la accesibilidad, ¿no? Los recursos al estar pues colgados en una página web, dependiendo de donde alojemos también, ¿no? Un servicio gratuito seguramente no me va a brindar un servicio 24/7, pero si ya pagamos algo, la institución paga algo, contrata un servicio, pues el servidor del Moodle o del hosting y en este caso del entorno virtual de aprendizaje que contratemos va a estar disponible siempre y vamos a tener pues accesibilidad, ¿no? Además, esto se basaba a que sean accesibles en el sentido de la licencia, ¿no es cierto? Entonces, todos los recursos educativos serios, como la mayoría de producción científica seria, se distribuye gratuitamente, ¿no es cierto? Entonces, tiene licencia libre, entonces a eso se refiere también, ¿no? Yo hago algo y lo publico en algún lugar, en un repositorio, para que alguien que lo necesite ocupe, ¿ya? También la ventaja es del autoaprendizaje, ¿no? Dijimos que en base al constructivismo que dicta la mayoría de metodologías de construcción de aulas virtuales, el alumno es responsable y es parte activa, ya no pasiva, de la formación de sus constructos, de sus aprendizajes, ¿no es cierto?, de sus aprendizajes significativos. Entonces, miren, aquí está, ¿no? Facilita el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, ¿no? Rompiendo las barreras tiempo-espacio. Eso dicen de la educación virtual, ¿no? Rompe las barreras tiempo-espacio y podemos hacerlo en base a una actividad asíncrona que el estudiante, el momento en que pueda, dentro de plazos bien establecidos, obviamente, entre y haga las actividades propuestas y sea el constructor de su propio aprendizaje. La variedad es importante, ya que, como nos menciona aquí, el principal beneficio que se reconoce del uso del Internet y los dispositivos móviles para la educación es que suponen una puerta abierta a un universo enorme de información. En línea, los estudiantes pueden encontrar una gran cantidad de contenidos en muchísimas áreas, en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Por ahí alguien decía en son de broma alguna vez, lo que no está en Internet no existe. Era una broma, pero es verdad, ¿no es cierto? Hay una infinidad de información. Ahora lo importante es, y como dijo Fernando, saber discernir qué información es validada, cuál fue revisada por pares, está publicada y de ahí la conseguimos y en base a eso hacemos nuestros recursos validados, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si usamos la Wikipedia, eso puede editar cualquiera. Ya nos han dicho más de una vez, no use. Monografías.com,
no use, ¿no es cierto? El Rincón del Vago, no use. No es de gana, sino que ahí publica cualquiera. Debemos ser capaces de tener primero un criterio y saber utilizar los recursos que están validados y que tenemos confianza que lo que vamos a presentarle a nuestros estudiantes es información verdadera, validada científicamente, ¿no es cierto? Y como dijimos también, hay que presentarle una variedad de recursos, no solo PDFs ni PowerPoints, sino lo que podamos ponerle ahí, haciendo marometas, aunque sea para que el estudiante pues sea el constructor de su propio conocimiento. ¿Sí? Como desventajas, las vamos a mencionar así rapidito también ya. Esta es la última diapositiva. La formación previa, ¿no? Esto requiere pues una formación del docente, para eso están estos cursos, ¿no es cierto? Como les comentaba, en nuestra institución educativa, hagan el video por lo menos para presentar cada tema, ¿no? Pues tienen razón los compañeros, si nunca nos han capacitado. Caso extremo de la educación media y la educación básica, ¿no? Retiraron computación o informática de la malla curricular y ahora debemos hacer teleprocesos. Algo está mal, algo hay que ajustar ahí, ¿no es cierto? Tanto el estudiante como el profesor debe tener la habilidades mínimas para manejar este tipo de tecnologías, ¿no? El equipamiento es otro factor importante, ¿no es cierto? Bueno, hablando de los hogares y de las instituciones también, un equipamiento adecuado que permita una buena conexión al internet, etcétera, etcétera, cuesta, ¿no es cierto? Y bien sabemos que por el contexto en el que nos manejamos por vivir ventajosamente en nuestro país, en la cual hay diferencias muy marcadas de situaciones económicas, hay gente que lamentablemente hoy no tendrá ni para comer con el dolor del alma, peor van a tener para que sus hijos pues se conecten al internet, y hay que considerar muchas cosas de las cuales no vale la pena hablar ahorita. Sí, a eso también va la conectividad, ¿no es cierto? Se requiere pues un mínimo, según el servicio que usemos en el internet, se requiere de un mínimo de bits, como se dice, no, de megabits o megabytes para la conectividad, ¿no? Y un factor que se ha considerado siempre como desventajoso es la dependencia, ¿no? Como dijimos en un comienzo, los jóvenes, los adultos inclusive, no podemos vivir sin nuestros aparatos tecnológicos, que en este momento son muy útiles, pero en otras circunstancias nos alejan, ¿no es cierto?, de las personas. Ya hoy en casa aquí, por lo menos se puede compartir un ratito con los chiquitos, con la familia, ¿no? Pero a veces eso no se aprecia y eso está considerado como una desventaja de los recursos educativos digitales, ¿no? Aleja a la gente. Entonces debemos proponer actividades que se hagan en grupo, aunque sea usando un chat, un foro, para que algo interactúen nuestros estudiantes ahí, ¿sí? Igual aquí había un videito, yo ya les voy a pasar esto al chat, o ya le paso a Fernando para que les comparta la presentación y puedan ver estos videos, son muy interesantes y hablan de estas pequeñas situaciones. Ya, para terminar, simplemente recordarles, pues, ¿no? Que esto, como decía Fernando, estos cursos les ayudan para su recategorización, para los concursos, así es que no es un gasto, ¿no? Es una inversión que nos permite estar, pues, actualizados, estar a la vanguardia tecnológica y tener también, ¿por qué no?, pues, nuestros certificados que nos sirvan para el momento de aplicar a una recategorización, perdón, o a algún concurso de merecimientos de oposición, ¿cierto? Aquí están nuestras instituciones que nos avalan nuestros cursos, e indicarles y recordarles nuevamente, como ya lo dijo Fernando, que el curso de diseño y planificación empieza ya en su nueva corte, tiene 350 horas académicas avaladas por la universidad, ¿no? Que es el aval importante por JIS o el Instituto de Investigaciones, y estamos ahí prestos para empezar nuevamente con una nueva corte. Y este curso del que acabamos de hacer el webinar empieza en mayo 18, igualmente con los mismos avales. Les invitamos a que nos acompañen, pues, en ambos cursos. En las primeras cortes nos ha ido muy bien del curso anterior y esperamos y garantizamos que este nuevo curso que estamos proponiendo también va a ser del agrado y sobre todo va a ser muy útil para su desempeño en las aulas, ¿no? Para terminar, les agradezco mucho. Aquí están los datos de contacto. Si desean, capturen la pantalla. Y yo le doy el paso a Fernando para hacer la situación del cierre y las preguntas. Gracias, estimados amigos. Muchas gracias, Raúl. Como nos damos cuenta, hay mucha información que debemos procesarla para ser eficientes en este proceso de
educación virtual y debemos aprender para poder manejarnos bien en este tema, ¿no es cierto? Toda vez de que después de un momento posiblemente que ya se regule esta situación de emergencia, claro, ya se retomarán clases presenciales, sin embargo, como herramientas de apoyo para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, va a ser totalmente útil dominar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Bien, vamos a abrir entonces el micrófono para que los que tengan alguna inquietud lo puedan hacer este momento. Buenas noches. Bueno, muy agradecida de estas orientaciones, sabe que me ayudó mucho en el curso. Muchísimas gracias y espero seguir con ustedes. Hasta pronto. Ok, muchas gracias. Bien, muy bien. Si no hay inquietudes, pues la cordial invitación para que se unan a nuestros cursos de formación y nos sigan para las diferentes ofertas que vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad docente del país y, por supuesto, nuestro proceso de mejoramiento continuo. Sin más que decir, pues muchísimas gracias. Daríamos por terminado el webinar del día de hoy. Por favor, ¿me puede escuchar? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Sí. noches. Mira, yo soy de acá, Jirija. Sí están bien los cursos, pero no sé si serán gratuitos o pagados. Eso no tengo conocimiento. Por favor, ¿me podría ayudar? Claro, los webinars tienen una connotación gratuita. Estos cursos son unas pastillitas, ¿no es cierto?